Hola, bienvenidos a Conversaciones Pendientes. Hace 100 años, en 1930, una generación de teóricos, filósofos alemanes recuperaron el marxismo para pensar la cultura, para pensar algo que ellos empezaron a llamar como las industrias culturales. Esos filósofos fueron Theodor Adorno, Walter Benjamin, Mark Horkheimer, entre otros. Se llamaron la Escuela de Frankfurt y desde entonces establecieron un horizonte de sentido para pensar qué querría decir o qué iba a querer decir las relaciones entre el capitalismo y la producción de eso que se ha dado a llamar en los últimos 100 años las industrias culturales, con una mirada muy crítica. Y hoy tengo el gusto de estar con Lucas Ospina. Lucas es artista, profesor, maestro, dibujante, un estupendo dibujante, editor también porque ha hecho revistas, ha trabajado lo textual y desde hace unos 20 años lo leemos en diversos medios, empezando por Esfera Pública, por El Exterminador, una revista que hizo en la universidad, en Arcadia, en Razón Pública, en La Silla Vacía y hoy en Gaceta como un crítico cultural. Gracias, Lucas, por estar esta mañana aquí en Conversaciones Pendientes. Gracias por la invitación, David. Pues yo quiero empezar por ahí, por la idea de ser crítico en una sociedad que parece que cada vez menos valora la crítica y la ve como un ataque, como una especie de insulto, de amenaza, de fantasma, algo que nos pasa a muchos cuando escribimos o cuando decimos en este tipo de conversaciones asuntos que tienen que ver con la vida pública y cultural. Parece que estuviéramos amenazando algo que no debe amenazarse porque es muy frágil, porque es sagrado, porque es importante supuestamente, que es la cultura. Así que, ¿por qué no empezamos con esa tensión general para ir a asuntos puntuales sobre lo que nos está pasando hoy en la crítica cultural en Colombia? Creo que tocaría tener cuidados cuando le dicen, ese es un crítico o esa persona tan crítica. Porque pareciera que estamos como viendo la película Ratatouille y estamos viendo al crítico ahí de restaurantes, de comida. Y entonces ya se posiciona como que ese es el que dice las cosas, ¿sí? Y, y no creo en eso. Yo creo es que se trata más de oír y a veces buscar un lugar o poder aprovechar el lugar que por razones de la vida uno tiene y ver si uno puede decirlas, mientras que otras personas no pueden tal vez decirlas. En Twitter hay una cuenta que me gusta que es de un físico que se llama Richard Feynman, que también profesor y es un tipo bien interesante. Y decía una plegaria, la cita que ponían en estos días era una plegaria, decía, le deseo a todo el mundo que pueda desarrollar su labor intelectual laboral en un lugar donde le reconozcan y pueda hacer lo que quiere hacer, ¿sí? Si eso es un deseo, es que no es una condición eh, como común. Y yo creo que también puedo decir las cosas en parte porque soy un profesor universitario que devenga su salario de eso. Y hay una cosa que a veces no se ve bien, pero es todos los profesores de planta de la Universidad de los Andes, los 700 y pucho, inmediatamente en este país, solo por recibir el sueldo de cátedra, somos clase alta. Así no nos alcance para los colegios, así las cuentas que tengamos a veces impliquen malabarismos. Pero ¿qué hacemos con ese privilegio? ¿Sí? Ahí me acuerdo, por ejemplo, de Antonio Caballero, que uno podía decir que era un crítico y cuando le preguntaban a Antonio Caballero como, como sobre su posición social, sus apellidos, por qué él sí podía opinar, pues él decía, en efecto, yo soy privilegiado, pero entiendo los privilegios de dos maneras. Una es para extender mis privilegios a otras personas y otra es para acabar con los privilegios, si precisamente son una aberración o favorecen a unas personas sobre otras. Entonces creo que a veces el crítico o la persona que puede hacer crítica o la persona que puede hablar en voz alta las cosas, sobre todo cuando estamos ya centrándolo en arte, en cultura, es porque puede tener unas condiciones privilegiadas para poderlo hacer. Hace unos días hablaba, por ejemplo, con alguien que ha trabajado en el Museo Nacional
en este momento cuando sucede y tú estabas de ministro y sucede el caso pues con William López allá y todo esto y sale un artículo en El Espectador citando unas fuentes anónimas y como una de las personas que después, meses después, no le renovan el contrato, no fue una de esas fuentes anónimas, Pero pero sí, le atribuyeron haber sido. Es decir, el medio cultural o artístico a veces puede ser tan pequeño que todo tiene consecuencias. Y a veces la venganza es un plato que se sirve frío. ujú, No buenísimo. necesariamente el que hace crítica recibe la respuesta ahí mismo, sino que se le anota, Claro. se guarda y después el rencor y después una oportunidad hace eso. Pero más allá de no victimizarse, yo creo que también uno lo hace porque es inevitable. Ahí está el lenguaje, ahí están las palabras. Y digamos, el año pasado hacía unos perfiles de periodistas asesinados para la Flip, de entrevistas imaginadas. Y me gustaba una frase que encontré de Orlando Sierra, el director de La Patria en Manizales, asesinado por el político Tapasco, hay que decir el nombre. Y él decía como que cuando estaba escribiendo sus textos, sus críticas, él sentía que era libre. Mm. Ya después cuando publicaba, sentía cierta química, cierta inquietud, sí. Bueno, es una premisa muy filosófica, ¿no? Sí, Kantiana, la ilustración de que uno tiene que pensar por sí mismo y que la razón y que el pensamiento propio tiene que ver con la libertad. Para no irnos tan atrás y más bien empezar a ingresar en la reflexión sobre la crítica y la cultura en Colombia, en gracia de discusión, estas ideas que empiezan en los 30, después de la Primera Guerra Mundial y en la antesala y el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo y el fascismo como un proyecto político en Alemania, en Italia, en España y en otros lugares de Europa. Esa crítica cultural en Colombia de alguna manera empezó a tener sentidos distintos a partir de la aparición de ciertas industrias culturales, la industria de la música con los discos en los años 20 y 30, la propia industria del cine y los medios de comunicación. Y yo creo que esas industrias han tenido que ver con la conformación de lo que somos y también con la deformación de lo que somos. ¿Cuál es tu lectura de las llamadas industrias culturales en este siglo corto, porque no llevan más de un siglo nuestras industrias culturales? Y hay que llamar a los medios de comunicación industrias culturales porque son proyectos culturales para profundizar un proyecto capitalista en el mundo. sí, creo que haces bien como contextualizando un poco eso en los 30 en Europa, en Alemania, precisamente porque ahí de alguna manera tenemos como ya la consolidación tanto técnica como de distribución, como de difusión, de todos esos mecanismos sobre la imaginación, ¿sí? Por algo la Alemania nazi, lo primero que hace cuando el Partido Nacional Socialista llega al poder es definir el arte. Dice, esto es arte degenerado y todo eso no es. Este es el arte alemán. O por algo el Ministerio de Cultura no se llama Ministerio de Cultura, sino Ministerio de Propaganda. Sí, como con una política de la crueldad muy semejante a la que podemos ver ahorita con el gobierno Trump y en otros países. Pero, por ejemplo, en esa época, hablando de personajes, hay un personaje que siempre me ha llamado mucho la atención y gracias a un ensayo a dos ensayos, a uno de Rafael Gutiérrez Girardot y a otro ensayo de Elías Canetti. Y es un personaje que se llama Karl Kraus. Y Karl Kraus odia el periodismo. Un gran aforista. Un gran aforista. Mm. Y también un editor. Él mismo edita su revista. Él mismo a veces dice que puede pasar un día entero con la revista detenida porque no sabe si poner o no poner una coma. Es decir, es alguien que se debe al lenguaje y a la forma de hablar y muestra cómo la forma de hablar también determina cómo uno piensa y la frase esa de Wittgenstein de que los límites de mi lenguaje determinan los límites de mi mundo, es decir, hay una relación directa entre cómo imaginamos y las herramientas del lenguaje y el juego que podemos con que las jugamos. Pero Karl Kraus entonces, él lo que hace es como un periodista del periodismo. Un crítico de medios, llamaríamos. Exacto, es un crítico de medios y también muy solitario. Es decir, es alguien
que a veces solo dice algo cuando siente que nadie más lo está diciendo, pero que está en el aire y tiene cierta independencia. Pero él mismo edita su revista y, por ejemplo, cuando le preguntan sobre Adolfo Hitler, él dice, sobre Hitler no se me ocurre nada. Cuando todo el mundo está opinando, pero solo para crear un silencio, sí, un silencio provechoso, porque también siento que en esta época es como si todos tuviéramos que tener una opinión, es como si todos tuviéramos que ser unos influencers, como si todos tuviéramos que saber actuar ante la cámara, Ser youtubers. ser youtubers. Sí. Entonces tú haces este podcast y yo entonces el otro mes me invento otro podcast y te invito a mi podcast y tú oyes, y además nadie se oye a sí mismo porque es muy difícil oír la propia voz, ¿sí? Sí. Entonces y genera un efecto psicológico muy extraño. Pero más allá de eso, lo que veo es que esta persona sí está determinada como por una soledad ante el lenguaje, que también es la paradoja a veces como del arte o la cultura, ¿no? Nos abisma a una soledad paradójica, donde para poder concentrarnos y leer un libro, tenemos que estar metidos en esa soledad, pero es una soledad acompañada del lenguaje de esa misma persona que escribió eso, ¿sí? Por ejemplo, yo cada vez que paso por Palo Quemado, en bus, cuando vengo de la cárcel Modelo o cualquier cosa por ahí, me acuerdo de tu novela que presentamos hace unos años, ¿sí? Sí, en la 19 ahí con 30. Exacto. Y no solo porque estaba el DAS ahí, sino porque pones a vivir a tu habitante, a tu familia, en un edificio que queda enfrente, que yo le atribuyo que ese es el edificio donde vive. En el Sanfazón. Sí. Y, y además, apenas pienso esa soledad, entonces pienso en todo lo que pasaba en esa novela. Sí. El personaje, el investigador, que es como una novela negra, lo malo que estaba del estómago, lo que sucede. Y pienso también en cómo comienza la novela que escribiste. ¿Recuerda el nombre? Porque Casi nunca está. casi nunca es tarde. Porque recuerdo que al comienzo al leerlo dije, ¿cómo así? Este tipo asesinó en esta novela A un personaje. a un personaje de un colegio donde yo también estudié, donde yo fui expulsado. Entonces, que es el colegio Juan Ramón Jiménez. Entonces, pero a donde voy con esa historia es que todo eso me viene en un segundo. Y para que me venga tengo que estar muy solo, ¿sí? Entonces creo que es a veces precisamente lo que pensamos que es hacer más crítica, pensamos que es meter nuevos contenidos, pensamos que es hacer más actividad, pero a veces creo que también lo que hemos perdido es poder crear una pausa para que toda esa actividad sea provechosa, ¿sí? Que fue parte de la crítica de ellos, ¿no? De Sí. que el tiempo libre y el tiempo para el ocio y para la imaginación se iba a perder porque íbamos a tener que empezar a producir Exacto. objetos culturales o en todo caso ideas culturales que fueron fundamentales también en este país hace 100 años, un poco menos o un poco más. Y lo digo centrales porque hay un momento en esta Colombia que Lucas ha mirado y es el momento de esa generación de los 20 en donde se intenta un primer proyecto de crear unos símbolos alrededor de lo cultural, de lo indigenista, la generación de Bachué, la generación de unos inmigrantes que llegan como Ramón Barba, la relación de los artistas con los materiales, con la escultura, con esculpir la madera. Hay una especie de momento en los años 20, está Rivera, están intelectuales que están intentando construir 100 años después de declarada la independencia, una idea de nación a través de unas ideas que después van a ser violentamente atacadas y van a ser una especie de anécdota pueril de un país que quería reconocerse en cosas que no era. Así lo dicen Marta Traba, lo dice el propio García Márquez, dice que esas ideas y a la vorágine, por ejemplo, le parecía una novela que no se podía entender. ¿Cómo ves tú o cómo lees ese momento de hace 100 años en donde hay una especie de primera idea de crear a través de la cultura una idea de nación? Sí, hay una frase que me gusta que es de un documentalista estadounidense que se llama Robert Kramer. Y él dice, el poder es la capacidad de definir lo que es real y la construcción de la realidad.
es una acción política. Entonces me gusta esa frase porque muestra que nuestro acceso a la realidad pues está construido en base a unos mecanismos de poder y que el que controla ese poder de cómo imaginamos controla muchas cosas. Entonces obviamente uno siente que apenas se va a construir un país, es cómo lo vamos a imaginar. Y a veces esos relatos de nación grandes, institucionales, fuertes, patrióticos, a veces no necesariamente coinciden con la imaginación que tiene un país. Por ejemplo, si uno mira en cine y cuando uno ve esa película que se llama Garras de Oro, que, que es un misterio, que no se sabe bien dónde la hicieron, no se sabe si es un producto multinacional, no se sabe qué tipo de dinámica tiene. Pero es sobre la separación de Panamá y uno ve al tío Sam así cogiendo a Panamá y uno ve toda esa política de Roosevelt y de imperialismo y de América para los americanos, etcétera. Y un país totalmente doblegado a esos designios en lo político, en su desorden, en su clasismo, su racismo, como Colombia. Pues uno ve que esa película sí habría puesto otro tipo de imaginación y es supremamente actual. Es decir, es un clásico, no porque haya sido hecho en esa época, sino porque nos sigue diciendo cosas y nos sigue dando claves para interpretar el momento actual. Y por eso es un clásico. Pero en ese orden de ideas, lo que uno ve es que puede haber unos discursos como de imagen, entonces podemos tener todo este movimiento Bachué, todo este movimiento también muy espontáneo, muy bonito. Hay una novela sacada por Laguna Libros que se llama Tú que deliras. En este momento no recuerdo al autor. Sobre Carolina Cárdenas. Exacto. Y la novela es muy bonita porque con la cotidianidad uno entiende la Bogotá justo de ese momento y la escala de cada cosa. Y tendencias a veces como el decorativismo, que precisamente eran desechadas por su cosa intelectual o mujeres muy potentes en su momento como Ena Rodríguez, sí, que es una mujer que fuma, es una mujer que se va vestida con pantalones a las reuniones, es una mujer que se va a París y vuelve acá con una cantidad de ideas. Y es la única mujer, por ejemplo, que forma parte como de ese movimiento escultórico llamado Bachué, ¿sí? Y entonces uno, con Ramón Barba y Josefina Albarracín, pues uno ve como unas fuerzas ahí grandísimas que después terminan derrotadas, ¿sí? Porque viene otro canon de imaginación, viene otro poder a definir lo que es real, no solo en la realidad política, sino en la realidad del arte. Y entonces uno ve que... Y también viene otra gente a decir, no, miren a los muralistas mexicanos, no sean así tan pistoleros. Hay un artista que es Oramas, sí, que es un artista que se muere hace muy pocos años, y Oramas hace caricatura política en revistas, tiene un sitio allá a la subida a Monserrate que es un espacio alternativo, y Marta Traba lo despacha con una línea, dice que él es el pistolero de Siqueiros, el muralista mexicano, como para destituirlo de una vez por todas, solo por su vinculación con un movimiento político, que no necesariamente es un movimiento de derechas o de centro, ¿sí? Entonces... Muchos murales se pierden, ¿no? Murales que había en edificios en Medellín, en la misma Universidad Nacional recuperaron de Alipio Jaramillo un mural que estaba absolutamente abandonado. Es como si ese país culturalmente fuera mejor prescindible y olvidable, y entonces otra vez el proyecto cultural del país, a partir de la violencia, instala, si se quiere, un proyecto distinto, un proyecto que va a pasar por la televisión, que va a pasar por el comienzo de la crítica de arte que trajo la propia Marta Traba, o que instaló Marta Traba en un sentido más amplio, porque había críticos en las revistas, estaba Mito, estaban otras cosas. Sí, fue donde ella destacó, pero también fue destacada, ¿sí? Porque también es un invento de que ella sea la única crítica, ¿sí? Ahí, si uno se pone a escarbar, empieza a encontrar una cantidad de gente que se dedicó por un periodo, que trató de apoyar esos proyectos, pero también la crítica de Marta Traba pues venía también avalada por... Pues salió en la televisión, o sea, la avalaron, que era una cosa exacto. Muy rara, ¿no? Pero ya después cuando viene acá y listo, hacerse el programa, y ese programa es maravilloso lo que logra hacer por televisión, además buenísimo que la televisión pueda tener eso, ¿no? Y hacen exámenes de arte por todo el país, etcétera.
Pero ya después pues viene una iniciativa que viene desde la OEA, que viene con un tipo que se llama Gómez Sicre, y que sí tiene un proyecto precisamente de limpiar el arte y volver a Colombia de un país tan modernista, y que tenga arquitectura modernista y que todo sea modernista, y solo avalar unas 4 o 5 figuras designadas por Marta Traba, y donde hay unas omisiones inmensas, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno ve que Marta Traba hace un libro sobre arte en Colombia en los últimos 100 años y no pone a Débora Arango, pues hay un problema ahí, ¿no? ¿Y por qué no la pondrá? Porque estéticamente no le coincide, porque le parece que es muy explícita, ¿sí? Porque le parece que Medellín entonces está afiliada a todos esos muralistas que ella antes ha desechado y contra los cuales también Débora Arango también toma distancia. Entonces uno ve que se empiezan a que, como que las líneas de la escritura de la historia y del periodismo se empiezan a volver como más estrechas. Y hay gente que ya no puede entrar ahí porque ya no cuadra en ese canon, ¿sí? O porque lo que está poniendo de pronto ya no va con eso que se quiere que se imagine. Y eso que se quiere que se imagine ya es impráctico, digamos, de ser muy incómodo uno estar desayunando y estar teniendo, no sé, ese cuadro de Débora Arango, que es inmenso, que tiene el tamaño de esto, con una mujer que cuando uno la ve, uno dice, esta mujer la acaban de violar, o la van a violar, ¿sí? Y con unos colores así estridentes, y con una cara, pues con unos rasgos que no son una belleza, así como de parámetro de pintura europea, sino unos rasgos muy locales, sí, muy mezclados. Entonces uno ve que eso puede ser muy incómodo tenerlo ahí de frente, y esto no va ni con el comercio, ¿sí? En cambio uno tener enfrente, no sé, un Obregón más abstracto, ¿sí? O un Grau más chistoso, o un Botero tardío, así más rosadito, con su balance cromático perfecto, porque Botero siempre fue un gran colorista, ¿sí? Entonces, no, eso tiene que ver con cómo imaginamos, ¿sí? Y ese proyecto, pues usted que lo ha mirado, digamos, más detenidamente, excluye a unos sujetos que también crean. Yo me he preguntado, por ejemplo, por el lugar de la artesanía en todo esto. Es un proyecto que excluye, o más bien convierte a la artesanía en un subproducto o en una subcategoría desde ese momento. ¿Qué es lo que pasa en el proyecto que acaba de mencionar con la decisión de, digamos, casi de implantar un proyecto modernista en Colombia, arquitectónico, plástico, que se va a reflejar en nuestra vida, por lo menos en los 50, 60 y un poquito de los 70, en donde van a empezar a pasar otras cosas que ya vamos para allá? Sí, tiene que ver con pues la cultura también, y eso lo dijiste bastante cuando ocupaste el cargo de funcionario. Y es que pues, está totalmente ligada a la educación, pero a veces es una educación sin maestro, ¿sí? Porque ¿qué basta para entender bien un libro? Concentrarse en ese libro. ¿Qué basta con a veces ver bien una película? Tener el tiempo, el ocio para poderla ver y después verse otra película de este director, ¿sí? Y en esta época que la mayoría de esa información está a un clic, ¿sí? Pues vemos que las estructuras culturales y educativas siguen ancladas en una época que es como si no existiera internet, a veces. Como si nunca hubiera llegado. Sí. O también una generación empieza a tratar de devorar la generación anterior por puro miedo. Entonces, no, estos millennials, centennials se la pasan pegados a sus pantallas, ¿sí? Están ahí solo haciendo clic, los están manipulando totalmente. Toda niña en Colombia a los 15 años, Instagram ya le fregó la cabeza. Y es una manera de restarle poder a esa generación, ¿sí? Y no entender que precisamente hay que buscar esas instancias de silencio donde esa persona está pensando cosas raras y decirle, por ahí es, ¿sí? Y en lo evaluativo y en lo cultural. Entonces también decirle a alguien que está haciendo lo que llamaríamos una artesanía, un oficio, decirle, eso está bien, por ahí es, eso es importante, ¿sí? Pero uno ve que esa no es, ¿sí? Entonces la propuesta es coger a un artesano, juntarlo con un gran artista, y que el artesano le ayude. El artista pone la idea conceptual, el artesano pone la idea manual, la laboriosidad, y el artista, entonces después uno promueve eso como una gran unión entre artistas, artesanos, cultura alta, cultura baja, ¿sí? Pero todavía el que marca la puerta de acceso es
es el que llamamos artista contemporáneo, ¿sí? Y el otro queda desechado, ¿sí? Cuando realmente son totalmente porosos, ¿sí? Y a veces los cruces entre una cosa se pasan sin notarlos, ¿sí? Pero uno ve que precisamente se sigue manteniendo esta idea culta de que es para unos pocos, entonces alguna vez escribí un texto sobre eso, por ejemplo, y tú conoces bien las cifras, porque también estuviste a cargo de eso, comparando por qué costaba la boleta para la Feria del Libro, que dura 3 semanas, una cifra. Pero ¿por qué la cifra para asistir a un evento que se llama Arbo, que es la Feria de Arte? Que solo está limitado a la idea de arte como objeto, no como la Feria del Libro, que está donde encuentras cómics, donde encuentras editoriales independientes, donde encuentras colegios, donde encuentras de todo. Una idea muy amplia, donde está lleno de conferencistas. Algodón de azúcar, payasos. Algo de todo, familias enteras. ¿Por qué la boleta para ir a la Feria de Arte cuesta 3 o 4 veces más que cuando solo dura 3 días que la de la Feria del Libro? ¿Sí? Y cuando cada galerista está pagando ahí entre 12.500 y $25.000 por tener su espacio, ¿sí? Entonces, ¿por qué eso? Entonces, a veces mi sospecha era para que no fuera tanta gente a Arbo. Claro. Y se sintiera con un valor con el que se promueve el arte, sobre todo lo que llamamos arte contemporáneo, con un valor de exclusividad. Como se ha democratizado tanto la idea de tener acceso a los medios de producción, a la idea de tener ideas, a muchos niveles sobre arte. En todo caso, busquemos algún mecanismo para filtrar, para cerrar. No pensemos en el mercado, sino que sigamos pensando que el mercado es lo que nos piensa. Y nunca démonos cuenta ni de las cifras, nunca démonos cuenta, sino que dejemos que esos mecanismos anden solos, ¿sí? Y cuando no se hace ese análisis o no se hace esa crítica, porque también en este país nos da pena hablar de plata, o pensamos que la economía es una ciencia así súper estable, ¿sí? Y que tiene unos valores muy objetivos y que necesitamos una cantidad de tecnócratas que nos los digan, ¿sí? Pero no asociamos esa tecnología o esa tecnocracia con la sensibilidad. Pues tenemos algo totalmente disociado. Y podemos ir muy felices a ver una película como Oppenheimer. Y nunca cuestionarnos al final por qué no mostraron una sola escena sobre, no sé, las comunidades que vivían en esas zonas en Estados Unidos donde probaron esa bomba atómica y que hasta el día de hoy siguen sufriendo problemas de cancerígenos. O sin nunca ver una sola escena sobre qué pasó en Hiroshima y Nagasaki y centrar la figura en un creador de mundos científico. O nunca ver a todas las mujeres que actuaron en los cálculos y en la trasescena para lograr construir esa bomba o ese mecanismo de disuasión, si es que se quiere llamar militarmente así. Pero entonces es no ver eso. Entonces yo creo que uno solo intenta comprender, ¿sí? Y en esta época en que a uno le dicen comprenda rápido, tome su opinión. Entonces a veces escribir es solo un ejercicio de comprender. Lo confundimos con tratar de influir, que también es una actitud muy varonil. Pero a veces, lo que he dicho en estos últimos 10 segundos no es una idea mía, la pone Hannah Arendt. Cuando le preguntan sobre usted, por qué escribe, por qué es tan crítica, no sé qué, y ella dice, yo no soy crítica, yo solo quiero comprender, ¿sí? Y la pregunta que usted me está haciendo es muy varonil, le dice al entrevistador, ¿sí? Yo solo quiero comprender. Entonces, a veces uno puede lograr que otras personas comprendan con una charla. Abrir un poco. Con... ¿Cuál es la relación del poder y la cultura en Colombia, entonces, en los últimos 30, 40 años? ¿Y por qué poco a poco los espacios críticos para comprender se han ido quedando cada vez más marginales? Eso no, por supuesto, no creo que sea problemático, porque yo creo que cuando la crítica se absorbe también por el poder, pues pierde cierta legitimidad, así como el arte, cuando se vuelve una mercancía, se vuelve otra cosa. Pero ¿cuál es la relación? Porque ese momento del proyecto que tú señalas tiene que ver con también la fundación de la Universidad de los Andes en Colombia, a finales de los años 40, comienzos de los 50, un proyecto de educación norteamericana, tecnócrata,
y una especie como de aura de que va a empezar a llegar una idea del progreso a este Ujú. país, de una alianza para el progreso, de que vamos a sacudirnos de un lastre del pasado que ya no le hace bien a estos campesinos, indígenas, afros, y necesitamos volvernos una gran clase media que va a triunfar. ¿Cuál es la relación del poder con la cultura para instalar esa idea desde donde lo has podido mirar y comprender también tú? Sí, repito la frase, si el poder es la capacidad de definir lo que es real. Entonces el poder estudiar en cierta universidad define lo que es real. Sí, mi poder también es un poder adquisitivo. Sí, solo tener el diploma de tal universidad. Pero si habláramos, por ejemplo, de la Universidad de los Andes, donde soy profesor de planta, donde estudié también 6 años de pregrado, donde he podido pensar todas estas cosas, donde he podido escribirlas, donde todo esto que hago también forma parte de mi vida universitaria y así es considerada y evaluada, si se quiere poner a ese nivel. En esa misma universidad también las personas que fundaron la universidad, puros hombres capitalinos, compañeros de Mario Lacerna, en todo caso hicieron como unos principios de la universidad y extrañamente les quedaron bien redactados. Ujú. Sí, como que uno, la persona que se atiene solo a la ley, a lo que dice la ley, no es un buen ciudadano. Eso es uno de los principios. Y esos principios yo siempre los he citado. Cada vez que alguien confunde que piensa que por estar trabajando, ser un asalariado, entonces uno debe su razón de ser al espíritu de cuerpo empresarial. Y resulta que en Colombia todas las universidades, sean públicas o privadas, para seguir siendo universidades deben reinvertir el 100% de sus ganancias en el mismo proyecto universitario. Y eso hace que públicas y privadas, listo, hay unas con unas condiciones, otras con otras, pero en todo caso comparten esa idea de universidad. Y esos fundamentos de esas personas que fueron los fundadores de la universidad quedaron muy bien puestos y de alguna manera han hecho que precisamente se puedan decir esas cosas. Hemos tenido también en la universidad pues, retrocesos, ¿sí? Como durante la administración Navas, cuando le hicieron un proceso administrativo a Carolina Sanín y el rector de una manera arbitraria decidió despedirla. Pero en ese momento, por ejemplo, pude escribir un texto que se llamaba La Universidad de los Andes contra la Universidad de los Andes, y que es un texto largo donde trato de poner una cantidad de cosas en juego, ¿sí? Entonces, un poco a lo que voy con eso es, hay personas que sí se pueden poner en juego, pero también para poder ser un autor en términos de crítica siempre tiene que haber un riesgo. Siempre tiene uno que jugarse. O si no, uno no se merece que atribuirse el crédito de algo. Claro. O si no, uno no está haciendo nada con esa función de ser un autor. Solo se está quedando en la posición social que le están poniendo. Que también a veces, ya cuando uno empieza a llegar a este punto de la vida de edad, pasa algo, o al menos me pasa algo llamativo, y es llamativo para mí, no sé si para otras personas. Es que pasa uno toda la vida construyendo una persona y socialmente también empieza a ser determinado, porque también la personalidad es una construcción también social, de un diálogo que uno tiene con lo que tiene alrededor. Pero también en este momento de la vida, después de los 50 años, también uno empieza a sentir como que también lo que se trata en la vida es dejar de ser alguien. Bueno, Sí, pero para dejar de ser alguien, primero hay que ser alguien. Y yo creo que la cultura juega con eso. Por eso a veces, en términos culturales, a veces tenemos la trampa de la identidad, que es importante mostrar, defender la identidad, es importante que para todos los grupos sociales que tienen esa cultura de tradiciones, de arraigo, de cultura que ha sido blanqueada, cultura que no ha sido memorizada, cultura que ha intentado ser reemplazada, es muy importante que haya ese juego, pero que siempre esté ese horizonte de ser para dejar de ser, porque si no, sí empieza a ser un encierro. Y a veces ese es el problema cuando hablamos de crítica, porque la crítica a veces dice muchas cosas, pero no propone un reemplazo. Y parece que estuviera esperando como un paraíso de mermelada
donde algo es ideal, ¿sí? Y yo en ese sentido a veces prefiero es como usar otras palabras, como que de pronto uno lo que le gusta es la composición, Ujú. en un sentido amplio. Otro tipo de escritura, Sí, pensar, pero composición me gusta. Ahorita sí, incluso lo leía en un ensayo de un filósofo que se murió, que se llama Bruno Latour, sí. y él ha sacado un manifiesto, que era el manifiesto composicionista. Ujú. ¿Y quién en esta época va a sacar un manifiesto? Eso parece un vanguardismo trasnochado. Pero la palabra clave que él usaba era composición. Y composición en sus muchas acepciones. Composición como componer, es decir, coger pedacitos. Voz, cojo, cuando yo estoy escribiendo un texto, cojo este pedazo de esta voz, cojo este otro pedazo de esta cita, cojo este ejemplo, visito el lugar y se arma una composición en mi cabeza y no sé para dónde va el texto, pero se empieza a armar y toma tiempo hacer esa composición. Pero también composición en la medida de que me interesa también lo concreto. Es decir, no proponer un estadio que no existe o un reemplazo así como sin gradualidad, sino que el cambio es ya. Y ahí me estoy refiriendo un poco al problema en que estamos desde hace 3 años, ¿sí? Y que siempre ha estado ahí, pero pues se acentúa simplemente por el eslogan de que llegó el cambio, ¿sí? A nivel de gobierno. Pero es componer, ¿sí? ¿Cómo componemos con lo que está? Y podemos tener unos nuevos manifiestos, ¿sí? Que armen cosas vitales, fuertes. Y a veces eso me entusiasma a este momento si estuviéramos hablando de lo político. Es ver, Para sí, allá vamos, porque yo creo que ahí en la pregunta del poder también hay una pregunta sobre cuál ha sido el papel de la política colombiana ujú, y su influencia en lo que llamaríamos la construcción social. ujú, Pues no nos vayamos tan atrás, ya sabemos que Rojas Pinilla trajo la televisión, que hubo un proyecto alrededor de eso de largo aliento, pero si llegáramos a los años 80, por ejemplo, uno de los grandes prohombres de la cultura terminó siendo Belisario Betancur, era una ujú. especie de patrón de ciertos sectores culturales. Y así había habido políticamente, que tampoco se ha hablado mucho de eso, una composición donde se ha repartido poder para manejar la cultura. Sí, digamos, un acto cultural de Belisario Betancourt. No sé si te acuerdas, la vez que puso a todo el mundo a pintar palomas. Sí, claro. Y me acuerdo de ese domingo estar Fue muy efectivo, con mi claro. tarro de pintura en la esquina nororiental de la Plaza de Bolívar. Y yo sintiendo que estaba pudiendo pintar en el piso. Creo que me quedó horrible esa paloma. Pero solo sentir ese acto y sentir que ahí se hablaba de pintura, por ejemplo. Sí, que pintar no era, llamemos a Alejandro Obregón para que nos haga un mural aquí en el Congreso, sino adicional a eso, porque por eso digo que se trata de componer, no se trata de reemplazar la pintura por otra cosa y decirle a la gente es que la pintura se murió, ¿sí? Sino componer con esa idea de lo pictórico y poner a todo el mundo a pintar una imagen, ¿sí? Y también porque, pues, los seres humanos somos una especie que privilegió un sentido sobre otro, privilegió la vista y privilegió este movimiento. ¿Sí? Sin esto no puedo coger el esfero. ¿Sí? Entonces, esos dos movimientos, pintar y activarlo con la vista, es una muy buena apertura para oír. Porque a veces eso nos falta. ¿Sí? Cuando uno habla a veces con esa gente que sabe alemán, y le dice a uno que es que en alemán la gente a veces pone más atención porque la adjetivación de la frase viene al final. Claro. Entonces le toca uno esperar. Y no ve que estamos ante un lenguaje que anima a oír. Pero en español Todo no está. oímos, sí. Y me precio de no oír. Y me precio también de que la vida me haya puesto al lado personas que me han enseñado a oír. Y también, a veces, no sé, también a veces uno que tiene hijos, uno piensa que uno tiene hijos también para oír. No tanto oírlos a ellos, sino oír unas cosas de la vida raras que si uno no hubiera tenido hijos, se habría quedado uno ahí como en un narcisismo un poco neurótico. No, antes estoy también de acuerdo en que la gente no tenga hijos. Sí, seguro reemplazarán eso por otras instancias para oír. Sí. Pero un poco a lo que voy es que
cuando sucede Belisario, pues uno sí se rompe un poquito eso como gobierno, ¿sí? Obviamente después ya tiene un llamado de realidad, ¿sí? Por el error craso y la ubris del M-19, pero también la preparación de eso. Por ejemplo, uno de los programas que oí acá, porque oigo este programa a veces, pues era el de hace unas semanas, el de Elena Urán Videgain, y ahí está clarísimo también como toda la preparación que se le hace a ese acto, pero también como una generación como ella pues está mirando qué hago con esta información, ¿sí? ¿Qué hago con esta imaginación? ¿Cómo la cambio? Me quieren poner acá, me quieren poner acá. No es que tenga que adaptar una posición de centro, ¿sí? Y que está polarizado el debate, ¿sí? Sino que hay una cantidad de detalles y de pronto alguien que nunca se esperaba en la vida tener que escribir un libro tiene que escribir un libro, o como tú cuando escribes el de Armero, ¿sí? Está ahí, tienes la familia, tienes la información, tienes el lenguaje, y es casi inevitable, es decir, no... Es raro, las personas que hacen arte pensamos que son libres, pero no somos tan libres, ¿sí? No podemos evitar hacer lo que hacemos, ¿sí? Un poco como en un cuento que me gusta, que es el de un artista del hambre de Kafka, y eso es lo que dice el artista del hambre, ¿sí? Si hubiera encontrado un alimento como el que me ofrecen, no sé, las crispetas de Cine Colombia o otras cosas me habría bastado, pero no he encontrado un alimento que me satisfaga. Y es esa condición extraña de lo humano, que tiene que ver con la vista, con la percepción, ¿sí? Pero también tiene que ver con lo político, en el orden de que lo político a veces abre unas cosas que otras cosas no abren. Obviamente por ejemplo, con el bautizo nuevo del Ministerio de Cultura, sí, que yo le sigo diciendo Ministerio de Cultura, sí, el otro de Culturas, artes y saberes. artes y saberes. Y listo, quedó más largo. Pero en este momento, como donde se trata de hablar breve, pues es muy bueno que uno tenga que decir todas esas palabras, ¿sí? Y que siempre en cada intervención ministerial por parte del Ministerio de Cultura haya que decir todas esas palabras, porque eso hace que esos plurales resuenen, ¿sí? De pronto después, en 20 años, si se hace bien la tarea, si siguen pasando cosas, podremos volver a decir cultura y todos entenderemos todo eso, ¿sí? Pero esas pausas me parecen buenas. Entonces, uno ve que políticamente va desde pintar palomas en una plaza, para después sabemos lo que pasó años, En esa misma plaza. en esa misma plaza, hasta esto otro de rebautizar un ministerio, pero también rebautizarlo porque también las personas que estaban trabajando ahí o que siguen trabajando ahí, pues tienen una noción un poquito diferente de cultura después de estos 4 años del gobierno Duque con su economía naranja y después de poner una cantidad de ministros simbólicos, ministras sobre todo simbólicas, sí, unas señoras ahí de la cultura, sí. Pero que son señoras de la cultura, uno se pregunta. Pues que a veces son señoras nombradas por señores, porque se sienten incómodos. No quieren nombrar en cultura a alguien que sepa más que ellos, ¿sí? O que tenga una orientación sexual que los haga dudar de sí mismos, o que se les moje la canoa con ese ministro de cultura que de pronto tiene otra orientación, ¿sí? Pero también es que cultura como adorno, de cultura para poner a la esposa del empresario, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Y también cultura como objeto. Como mercancía, como mercancía. producción de... Ya, o sea, uno ve que la política, por ejemplo, cuando Mariana Garcés mantuvo durante su periodo su énfasis en bibliotecas, sobre todo. Elena Garcés es la ministra de Cultura de 8 años, Exacto. la ministra que más ha durado. Que más ha durado. Juan Manuel Santos. Exacto. Pero cuando uno ve que en todo caso en esos 8 años, pues el lugar donde puso su corazón era la lectura. Y era crear esos equipamientos y todo eso. Puede que en muchos otros aspectos, pues descuidos, etcétera, todas las cosas, minimizaciones presupuestalmente, sin dientes, todos estos enredos de la contratación que en este momento son la demencia, ¿sí? Pero no ve que, bueno, al menos algo pasó, ya no es un libro, ¿sí? Ya tenemos, es la idea de leer. Y leer también es escribir en WhatsApp. Y leer también es leer imágenes y entender qué pasa con esas imágenes. Y eso es lo bueno cuando uno va a una biblioteca ahora, ¿no?
Uno ve que en efecto están los anaqueles con los libros, pero uno ve que ahí está el internet. Y se conecta la gente, bien sea para mirar TikTok o lo que sea, ¿sí? Pero, ¿qué pasa de ese cruce de mirar TikTok en un espacio como una biblioteca, más los libros, más de pronto una charla que se le atraviesa a uno? Si bien hubo industrias o empresas, en todo caso, culturales, hasta antes de los años 90, el crecimiento exponencial comienza en los años 90 y no es, por supuesto, accidental. No es, por supuesto, accidental que el primer presidente del neoliberalismo en Colombia sea César Gaviria, que está íntimamente conectado con el mundo del arte. Su hija fue la directora de Arbo durante 12 años. Él mismo es un comprador de arte. Tuvo o tiene una galería en Bogotá que se llama 980, no sé si todavía es de él. Ha puesto dinero en industrias culturales como revistas en México. Es decir, es alguien consciente de esa suerte de batalla cultural que va a empezar a comenzar con mucha mayor eficacia en el sentido de volver casi que exiguo la politización de la cultura, como decir, eso ya no es importante, llegamos a otro mundo, vamos a producir cosas bellas, vamos a tratar de hacer esto rentable y la gente va a poder vivir de eso, y de eso es que se trata la cultura. Y en eso vamos 34 años, con énfasis, con logros, con buenas cosas, ni más faltaba. No va a decir uno que... Pero esto lo pregunto es porque cuando yo entro al ministerio, muchos de los comentarios que empiezo a oír en la mañana en la radio, él porque está hablando de todo eso, él porque habla de racismo, de clasismo, él porque habla del precio de la boleta, él porque dice que, oiga, pues tratemos de que la gente vaya al cine a ver nuestro cine, porque si pasamos de pasar un número de películas a otro muy superior, es increíble que no nos estemos preguntando por cómo crear esas audiencias, así se apunta de niños de colegio al que les paguemos esas boletas. Todos esos asuntos que hacen parte de la batalla cultural, como lo dice Gramsci, parece que están, o parece que quieren ser alejados una y otra vez de la discusión pública en Colombia. ¿Cuál es tu lectura de la llegada de Gaviria y de lo que va a empezar a ocurrir en el país con la cultura hasta su exacerbación, que para mí es pues el gobierno de Iván Duque, en donde eso casi que parece la cereza del pastel naranja? Realmente muy preocupante lo que ocurrió en el ministerio en esos 4 años. Sí, está buena esa idea como de, sí, ese auge económico ochentero Que tiene que ver con el narcotráfico, pero sí, para allá vamos. Porque... sí, pues que tiene que ver con el narcotráfico, pero también es todo lo que impulsa el dinero del narcotráfico, claro, sí. Claro. Que ningún economista es capaz de decirle a uno cuánto dinero es, sí, pero todo lo que mueve. Pero sí me gusta como esa graduación y no sé, siempre me gusta citar una cita de un crítico estadounidense, alguien que escribe sobre arte, dice que el arte es la vida sexual del dinero, que es de Peter Schendal. Y otra que es de otro artista norteamericano que se llama Jasper Jones, que él dice como que los artistas somos la élite de la servidumbre. Entonces, sí, entonces entre esas dos frases se arma algo, sobre todo si empieza a haber una especie de mecenas, si empieza a haber una especie de coleccionistas, si empieza a haber una serie de mafiosos también, porque el narcotráfico no es solo una revolución económica o no es solo una revolución de fuerzas muy violentas, sino que también es una revolución estética, ¿sí? Gente que antes nunca se había juntado con otra gente, por negocios se tuvo que unir. Y gente que había desechado inicialmente el negocio del narcotráfico porque pensaron que eso se había, digamos, iniciado también con unos grandes empresarios en Medellín en los 40 que tienen droguerías y todo, que son apellidos muy elegantes como Chavarrías y cosas así. Pero después ven que se mete otra gente y dicen, ay no, ahora ese negocio se dañó porque se metió una gente ahí lumpenesca. Pero después en los 80s, 90s, pues ahí está la plata, ahí está el negocio. Y no solo la plata, los matrimonios, las relaciones públicas, todo. Pero más allá de este problema, pues de lo que pasa con el narcotráfico, es como realmente la figura de la cultura y del arte a cualquier clase emergente social se crea un nombre de gusto. Es la creación del gusto. Y el gusto como diferenciación, ¿sí?
diferenciación de la plata vieja, pero también del nuevo rico. Sí, el nuevo rico de alguna manera su traje de camuflaje para que hacer parecer que su dinero sí vale es la cultura, ¿sí? Y ve uno cómo se construye eso. Pero también el arte como algo que no es inocuo, precisamente para todas esas jugadas. Alguna vez escribí un texto sobre la Feria de Arbo, precisamente con César Gaviria, en la medida en que había dos personas en la Cámara de Comercio que habían sido nombradas por el uribismo y eran las directoras, y ellas querían salir en todas las fotos de Arbo. Y con la hija de Gaviria, con María Paz Gaviria ahí al lado, pero ellas querían salir en todas las fotos y mostrar que Arbo era también de ellas. Y entonces se arma una trifulca y también en esas trifulcas entonces dicen que hay un conflicto de interés entre la galería, que en ese momento es de Gaviria, ya no es de Gaviria, no en 80, pero en ese momento sí es de Gaviria. Y tratan de excluir ahí por una cosa de conflicto de interés una obra de un artista, cuando nunca habían puesto problemas de conflicto de interés. Entonces se arma una gran furruca. Julio Sánchez Cristo le hace una encerrona a la directora de la Cámara de Comercio en la W. Una encerrona pedaleada, como tantas de las encerronas que vemos en esa emisora. Y lo que uno ve es que esa directora pues piensa que la van a entrevistar por su feria y no, le tienen otras preguntas y sale muy mal parada, sale tan mal parada que tiene que renunciar a los pocos meses. ¿Y a quién nombran ahí en esa figura? A alguien del Partido Liberal. Entonces uno ve cómo este político usó toda la figura del arte como un caballo de Troya para meter a una directora del Partido Liberal en la Cámara de Comercio. Y también todos los que sabemos cuánto se gana alguien en la Cámara de Comercio y todo el poder que maneja para nombrar alcaldes, para todo eso, pues es un puesto importante. Pero el talón de Aquiles fue entre llamar a la directora y pensar que ella iba a ir ahí, ay, vamos a hablar de arte, seguro, vamos a hablar de cosas bonitas. Y resultó que se le metieron por ahí, sí. Pero se le metieron por ahí también porque las personas también bajan la guardia, piensan que arte es un objeto, piensan que arte es algo decorativo, piensan que arte es libre. Y resulta que obviamente sí es expresión, pero también son unas fuerzas que nos confrontan, porque de alguna manera nos cambian la imaginación. Nos dicen existe esto, pero también existe esto. Por ejemplo, hace unas semanas que iban a bombardear Irán. Y yo estoy en un curso con 60 estudiantes de cine en la universidad. Y yo no defino que en el programa no salen qué películas vamos a ver. Pero la película de esa semana tenía que ser, tenía que ser una de Kiarostami. Sí, sí. Y tenía que ser esta película de Kiarostami donde va un señor que se quiere suicidar. Y va recogiendo gente a ver quién lo ayuda a enterrarlo. Y en ese recorrido uno entiende una cantidad de cosas de Irán. De manera que la próxima vez que ese cuerpo de estudiantes, si uno mismo lea que van a bombardear Irán, uno ya le puede poner cara a eso. Y esa cara hace que la podamos imaginar. Y al poder imaginar una tragedia, nos duele de una manera diferente. Mientras que si no la podemos imaginar, no nos va a doler. Entonces uno mira que todos estos mecanismos están ahí. El problema precisamente de toda esa montaña rusa que llevó a la economía naranja, ¿sí? Es que no cambió la imaginación. Y la imaginación que nos metieron es una imaginación totalmente alineada con esto, con ser un influencer, con haz tu emprendimiento. O con tener dinero, digamos, con poder vivir de lo que, supuestamente de lo que se hace, no de lo que se imagina. Y con mecanismos de cambios de tierras, de jugaditas inmobiliarias. Volteo de tierras. Un par de preguntas finales. Uno diría que el proyecto del Ministerio de Cultura es un proyecto que busca legitimar algo que va a terminar siendo deslegitimado por estas mismas contradicciones, porque entonces el ministerio no puede editar, el ministerio no debería hacer salones porque está seleccionando, debería darle a alguien la responsabilidad para que la asuma
por el grupo de ciudadanos que han sido elegidos para gobernar durante cierto tiempo y que no se note que hay una ideología como si el ministerio fuera una suerte de empresa que reparte recursos para que unos privados puedan gestionar unas cosas, llámense ferias de arte, llámense ferias del libro. Y fíjate que en esta manera de nombrar, o llámese cine, queda excluido el país, queda el país por fuera, queda porque no son industrias culturales, porque no dan valor o precio, no dan dinero, y eso pues de alguna manera pues no tiene cabida, que creo que es lo que estamos tratando de invertir muchos, no por un gusto personal, ni una estética, ni una búsqueda cada quien, pero sí por una suerte de justicia epistémica y cultural con este país. ¿Cómo ocurre esa operación que creo que tú has criticado mucho en el mundo del arte? Porque el arte plástico sobre todo se convierte en una mercancía de mucho costo, digamos, y eso tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con muchos artistas moviendo dinero a través de galerías en los años 80, en los años 90, y es como si no quisiéramos hablar de eso, como que eso se nos quiere hacer parecer como si fuera una cosa pequeña, y yo creo que fue una operación muy grande, porque para que hayan crecido cosas así, tiene que haber habido un proyecto de dinero, un proyecto capitalista, un proyecto, en este caso, de economías ilegales que están presentes en nuestra vida pública. Sí, hay cosas en juego que también a veces no se ven. Por ejemplo, el otro día en un sitio de periodismo que se llama Casa Macondo, entonces hacían un análisis como de una transacción económica que había hecho César Gaviria hace muchos años, precisamente al parecer con alguien ligado al narcotráfico. Y como había un desacuerdo ahí en el pago y César Gaviria había salido beneficiado. Pero a raíz de eso yo pensaba, claro, esta persona es coleccionista. Y yo sé que también, por ejemplo, hay países en que uno puede coger su colección de arte y ponerla como patrimonio y en base a ese patrimonio pedir préstamos. ¿Y qué pasa cuando ese mismo coleccionista ayuda a subir el precio de sus obras por mecanismos espurios de subastas? Por ejemplo, el coleccionista de los más grandes del mundo es el apellido Mugrabi. De los Warhol. Sí, y es de origen colombiano. Tuvo problemas de telas, sí, está ligado a casos de importación de telas de contrabando. Pero él, por ejemplo, una vez en una subasta compró una Jackie de Warhol por una plata absurda. Y todo el mundo, qué absurdo, este señor pagó miles de dólares por esta Jackie. ¿Por qué habrá pagado tanto? Pues, ¿quién era el propietario de las otras 5 Jackies de esa serie? Él. De manera que él mismo al pujar perdió si quieren plata ahí, pero apreció más las otras 5. Entonces con Gaviria yo pensaba lo mismo, que tanto no es solo una cosa de que él se haya refugiado en el arte y que también sea un coleccionista, tenga una pulsión narcisista de coleccionismo, que también eso me parece muy valioso. Sí, a los artistas nos hace más bien el dinero que no tenerlo, sí. Pero hasta qué punto también hay una jugada mercantil ahí, sí, precisamente como para poder apalancar otras jugadas con eso. O lo que escribía recientemente sobre Cine Colombia, sí, de pronto el negocio en Cine Colombia no está en las películas, está en la venta de crispetas y por eso figura entre las 10 empresas más rentables de comida en Colombia. A pesar de que la asociamos es con cine, no con restaurantes, ¿sí? Pero de pronto en el cine ya no está el negocio y por eso da lo mismo pasar cualquier cosa. Uh-huh. Así como cuando uno oye Spotify y uno indaga ahí en Spotify, pues uno se da cuenta que el negocio en Spotify simplemente está en los suscriptores y no importa lo que uno esté oyendo. Y no importa tanto que ahora incluso Spotify se inventa los grupos que uno oye para capitalizarlos ellos mismos y poderle mostrar cada 3 meses a sus accionistas que subieron la audiencia, que hubo más suscriptores, o lo mismo con Netflix, ¿sí? Muy bueno lo de 100 años de soledad en la medida de que sea una muy buena escuela para una cantidad de actores y gente del gremio cinematográfico que trabajó aquí en esas condiciones ideales para hacer cine, ¿sí?
o ese tipo de cine, ¿sí? Pero hasta qué punto también es simplemente estamos bajando el nivel de series aquí en Estados Unidos, ya no tanta gente la ve, entonces abramos otros mercados. Entonces hagamos una que le pegue a Colombia, una que le pegue a Brasil con Cena y una que le pegue a Argentina con El Eternauta, y con esto hacemos el balance de caja en estos 6 meses ante nuestros accionistas y podemos recibir nuestro dividendo como directivos de Netflix. Ya después lo que siga no importa. ¿Por Y qué somos tan ingenuos? Que era mi pregunta como final, como reflexión. ¿Por qué somos tan ingenuos al creer que el mundo de la cultura y el arte, como lo predijeron Horkheimer y la generación de Frankfurt, es un mundo corporativizado, es un mundo capturado? también porque seguimos lo que decía Oscar Wilde hace 100 años, ¿sí? Cuando los banqueros se reúnen, hablan de arte y de cultura, y cuando los artistas nos reunimos, hablamos de mercado. Y es porque obviamente, ¿de qué vive un artista? Basta con leer, no sé, la novela Hambre de Knut Hamsun de hace 100 años, donde vi un man tratando de vivir y sobrevivir, y por eso se llama hambre. Pero más allá de eso, es también porque pensamos que ahí está la situación, que ahí está el público. Seguimos pensando que está ahí, y lo digo por experiencia propia. Hace como 10 años, en la Universidad de los Andes, a veces yo he tenido diferencias con mis colegas. Y diferencias en el sentido de que solo, por ejemplo, hasta este año logramos aprobar un pensum que se podía haber aprobado hace 20 años. Porque, ¿para qué vamos a cambiar las cosas si están bien? Y solo ahora que hay unas bajas en ingresos de estudiantes El tipo que pierde cambia. y que hay una orden de la rectoría de realmente implementar nuevos modelos educativos, ahora sí pudimos como poner un pensum que se había podido poner hace 20 años de arte, más abierto, con unas fases mejor definidas, más provechoso para las personas que quieran estudiar arte y con muchos perfiles de salida. Es decir, no tener un pensum donde vendemos un poco la mentira de que yo estoy estudiando arte para ser como mi profesor de arte que tiene su galería y expone en todo el mundo y triunfa, porque eso es menos del 1% de las personas que pueden vivir esa vida, ¿sí? Sino que yo puedo estudiar arte porque me interesa el arte y la cultura. Y de pronto quiero ser profesor de arte en un colegio. De pronto quiero poner una galería para hacer un buen modelo de negocios equitativo y jugarla bien y acompañar a este grupo de artistas. Quiero poner una editorial. El editor Felipe González, editor de Laguna Libros, él estudió arte. Es decir, puedo meterme en el gremio editorial sin haber estudiado mucho del gremio editorial, sin haber estudiado administración de empresas y de pronto entender que con unas pautas de arte, de diseño, de abrir otras líneas, tengo juego ahí, porque esa editorial también la empezó con otras 2 estudiantes de arte, ¿sí? Entonces ¿y por qué salió un editor de arte y no de literatura? Pues porque a veces en literatura les dicen que tienen que ser críticos literarios y pareciera que el perfil de salida es después hacer un doctorado y volver al país como profesor. ¿Y cuántas plazas de profesor hay para que eso sea real? Entonces solo hasta este momento pudimos hacer como ese cambio. Pero dentro de eso hace 10 años, volviendo a donde iba hace 10 años, que yo no pude seguir un poco como director para impulsar más eso, porque una decana decidió que era por votación, entonces los colegas no apoyaron mucho ese cambio. Yo quería buscar un sitio donde tuviera la misma libertad que tuve como director, pero en otro lugar, pero sin tener que renunciar a la universidad, porque ha sido un espacio muy provechoso para hacer las cosas que quería hacer. Y lo encontré en la cárcel, por ejemplo. Entonces, desde hace 10 años tengo una clase que no sucede en la universidad, sino que sucede en la cárcel. Ahí es donde vamos y simplemente vamos a ayudar proyectos que ya están andando ahí. Y cuando uno ve lo que pasa con el arte y la cultura en la cárcel, cuando uno ve personas que, por ejemplo, nunca habían escrito un poema, y basta con dar una libreta y dar un esfero, y basta con ir semana a semana para que a esa persona la saquen del patio y vaya a otro salón. Y basta con que alguien le diga, escriba lo que quiera, para que de pronto empiecen a existir unas novelas, unos cancioneros, unos libros de poesía, gente haciendo unas mandalas, dibujando unas cosas rarísimas, ¿sí? Y uno diga, es raro, personas que no estudiaron en el colegio privado al que yo fui, que no fueron a la universidad privada en la que yo fui, de pronto en términos de escritura, solo con el tiempo y un poco de materiales y cierta sombrilla y cierta confianza, llegan a lugares muy potentes.
Por ejemplo, yo llevo un cuento que se llama Ante la Ley de Kafka, que es en una hoja, y lo reparto y le digo, porque yo voy con estudiantes de la universidad. Entonces vamos allá y nos mezclamos ahí. Pero leemos el cuento y cada persona tiene que hacer un dibujo. Después barajo el dibujo de todo el mundo. Después lo pego en la pared. Y después hay que adivinar de dónde viene la persona que hizo el dibujo. Y se Pues mezcla. yo creo que ahí está la parábola de lo que hemos tratado de querer hablar hoy con Lucas Ospina, a quien le agradezco estar aquí en esta conversación pendiente. Creo que se me ocurre pensar que en estas composiciones críticas o en estas composiciones para pensar lo que estamos viviendo, hay un mensaje que creo que es importante para todos y para todas hoy, es que tenemos que incomodarnos, tenemos que abrir un espacio distinto para no seguir creyendo que estamos simplemente ante un solo problema. El problema del mercado, del arte, del capitalismo sobre los productos culturales es un problema complejo y yo creo que hay que empezar a reactivarlo porque creo que vamos a ir hacia un lugar de mayor libertad si somos capaces de conversar, de hablar sobre esas contradicciones y tensiones que tienen las industrias culturales y los propios hacedores, artistas, artesanos, creadores, gestores culturales, editores y el sinnúmero de personas que viven o quieren o aspiran a vivir de las artes en Colombia. Gracias, Lucas, por estar acá. No, gracias, Juan David. Y sí, en efecto, el arte consuela a veces al que no está muy bien en ese momento, aunque no está muy cómodo, pero también incomoda al que está muy cómodo. Y, y eso es bueno. Que así sea y que el Estado siga produciendo revistas y siga produciendo críticas. Somos ciudadanos y merecemos tener espacios públicos. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.